¿Qué onda, gentecita? Episodio 3. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a qué? ¿Cómo empezar a darte cuenta de quién eres y para dónde vamos? Primero, vamos a empezar por el principio. Recuerda que no tengo la verdad infalible ni las respuestas a las grandes preguntas. Solo un poco de experiencia y es lo que vengo a compartir. ¿Prefieres un mundo de mentiras felices o un mundo de verdades conscientes? Como ya saben, no tengo la fórmula mágica ni las verdades a todas las respuestas. Como se va haciendo costumbre, empecemos por el principio. Este video lo vamos a hacer en 3 etapas. Vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda para no hacer un video tan largo. Primera etapa, quítate el velo, rompe la burbuja, conoce tu realidad, saborea tu realidad, desconéctate de la Matrix, empieza a sentir tu alma y cuestiónalo todo, todo, todo. Checa que no cuadra contigo y de dónde nace esa ansiedad que todos tenemos. Naturalmente, todos pasamos por crisis existenciales, aproximadamente una cada 10 años. Cuando te miras al espejo y te das cuenta que tu realidad no tiene nada que ver con todas esas ideas que te habías hecho de pequeño, es decir, un ejemplo, tengo 30, a los 30 hago un stop en mi vida y me doy cuenta que lo que yo pensaba a los 20, ese momento y ese modo en el que yo quería estar o tenía planeado estar o era parte de mi sueño, no coincide con la realidad con la que estoy. Algo que no es correcto, que casi siempre nos pasa, es contrastar nuestra vida y nuestro proceso con el proceso de los demás. Cada quien tiene un tiempo, cada quien vive en su momento. Tranquilo, tranquila, todos estamos viviendo lo que necesitamos para vivir, para poder crecer. Deja de resistirte a lo que es y empieza a aceptar con humildad lo que te toca. Y empieza a aceptar con humildad tu realidad. Todos la pasamos mal en cualquier momento, incluso tú puedes estarla pasando mal hoy día, para ti es este video. Pero mal o no correcto es solo una etiqueta que nosotros le queremos colgar a las cosas que pasan. En realidad las cosas no nos pasan, las cosas pasan y nosotros decidimos darle el enfoque a lo que está sucediendo. Nosotros lo etiquetamos como bueno o lo etiquetamos como malo. Algo bueno para mí puede ser malo para alguien más. Si estoy en un concurso y yo me saco la lotería, puede ser bueno para mí y malo para el que no se la sacó. Malo o bueno son subjetivos en base al enfoque que tú le des, en base al observador. Si lo piensas bien y lo analizas un poco, las cosas malas siempre son necesarias para poder crecer. Incluso si te vas un poco profundo, te darás cuenta que no hay nada malo, porque si de lo malo aprendes y te vuelves mejor, ¿por qué debería de ser malo? Más que malo, deberíamos llamarle necesario. Cuando no tienes la madurez suficiente para entender las circunstancias o lo que está pasando y tomarlo de la mejor manera y con un buen enfoque, esa circunstancia te puede hundir y te puedes venir para abajo. Por eso la importancia de este video. Recuerda siempre, no hay éxito sin fracaso. La edad no garantiza aprendizaje. Hay gente de 60 años que parece que no ha aprendido nada y hay gente muy joven, con mucha experiencia y mucha madurez. ¿De qué se trata? De ponerle atención a la vida. Si ves la pared y tú decides estarte chocando contra ella, pues solamente es un síntoma de que no estás aprendiendo. Si ves la pared y te chocaste con ella, algunos dicen voy a buscar la manera de romperla. Otros dicen yo no me quiero chocar con esa pared, voy a buscar otro camino. Y la verdad, a veces el miedo de no poder hace seguir tratando de tirar ese muro, seguir tratando de tirar la pared, pero la vida no funciona así. Si tú decides dejar de luchar, la vida te va a poner una circunstancia similar en cualquier otro momento de tu vida. Hasta que no lo superes, la vida te lo seguirá repitiendo. Aunque esto no garantiza nada, existimos personas, yo era una de ellas, aferradas, tercas, prepotentes e ignorantes que pensamos y creemos que tenemos las claves para poder vivir una vida. Pero cuando no entiendes que ninguno de esos caminos te llevan al fin que estás buscando, en ese momento de mi vida de terquedad, yo le echaba la culpa a todos, menos a mí. Todos tenían la culpa de lo que me pasaba, menos yo. No me hacía yo responsable de mis acciones y pensaba en echarle la culpa a los demás. Yo tuve 8 novias, 8 parejas, y es solo un ejemplo a escala pequeña de lo que pasa en la sociedad.
Los hombres y las mujeres, como platicábamos en el capítulo 1, las relaciones que tenemos o que llevamos son muy inconscientes. De mi parte era muy egoísta. Siempre veía todas las cosas malas que ella tenía, pero nunca veía las cosas malas mías. Y siempre terminaba de víctima. Siempre me dejaban o me engañaban o hacían cualquier otra cosa que era mi culpa. Algo que me pesaba mucho cuando no me conocía era que, a pesar de que yo tenía que aguantar al tipo que yo era, las personas que me querían tenían que aguantar al tipo que yo era. Prepotente, terco, aferrado, egocéntrico y qué tantas cosas más. Pero son cosas que yo estaba cegado, que yo no veía. Y la primera parte trata de que si tú no detectas el problema, estás condenado a repetirlo. Siempre. Vamos a hacer un ejercicio mental y la verdad que me sirve mucho para poner los pies en la tierra a veces y para darme cuenta y entenderme. Si el Max de 34, ya te dije mi edad, si el Max de 34 pudiera tener la oportunidad de platicar con el Max de 20 y decirle, oye, no te vayas por allá, échale ganas, no seas así, no seas prepotente, la estás regando, no lo estás haciendo bien, lo puedes hacer mejor. El Max de 24, el Max de 20 años, me hubiera mandado por un tubo, porque ni siquiera estaba yo preparado para escuchar, ni siquiera estaba yo preparado para entender. Nadie tenía la razón, solamente el Max de 20. Y por eso me pasaron tantas cosas que después entendí que por eso no lo entendía, por eso no lo comprendía, porque no había vivido cada una de las experiencias que me fueron moldeando. ¿Has escuchado la analogía de la caverna de Platón? Platón hace una analogía donde personas desde su nacimiento permanecen encerrados en una cueva. Ahí ellos notan la presencia de sombras y crecen pensando en que las sombras son la realidad. De repente uno de los hermanos se desata y empieza a voltear a ver hacia todos lados y se da cuenta que la sombra es algo con lo que siempre había crecido. Pero atrás está la luz, hay una puerta. Decide voltear y al momento de voltear ve la salida de la caverna y se da cuenta de la realidad. En ese momento, el humano que se desató regresa corriendo a decirle a su amigo atado, el que ha crecido también viendo las sombras y creyendo que esa es la realidad, a decirle, ven, acompáñame, te voy a enseñar la verdad. Pero como el humano que estaba atado, viendo las sombras y creyendo que eso era lo normal, y veía a todos que así crecían, así nacían, crecían, se desarrollaban, y así era en todas partes, o menos hacia donde podía voltear a ver, cuando el humano atado voltea a ver al humano que se desató y le viene a decir, has vivido atado a lo que crees y te voy a enseñar el mundo de verdad. El humano, tan convencido de la idea de que así tenían que hacer las cosas, le dijo, deja de estar pensando tonterías, ven, átate otra vez y regresa a lo que conocemos. Así hay muchas personas que no conocen. Lo peor de la ignorancia es no saber que no sabemos nada y preferir vivir dentro de nuestra ignorancia. A ver, esa también es parte de la elección, eso también es parte del respeto hacia la otra persona. Si tú decides vivir así, está bien, lo acepto. Lo que no puede seguir pasando es que nos lastimemos y creamos de entrada que lo hacemos con toda la intención. Aquí es donde viene la compasión. Cuando a mí me hacen algo, que seguramente cuando alguien me quiere perjudicar consciente o inconscientemente, lo primero que empiezo a entender es que esa persona tiene problemas. Y en vez de quererle regresar el golpe, figuradamente, entiendo que existe un problema detrás de ella que le está haciendo actuar así. Y aquí es cuando viene la compasión. Yo me compadezco porque sé que no sabes, y sé que no le estás haciendo con la intención de dañarme, sino con la intención de sentirte mejor que yo. Porque siempre es bueno saber que alguien está más jodido que uno para la sociedad. Carl Jung lo describe en su libro como la noche oscura del alma. Ese punto de quiebre, ese punto de inflexión, esta es la parte 1, recuérdalo. El punto en el cual se vuelve insostenible seguir siendo el que tú crees. Se vuelve insostenible tenerle que dar de comer a los amigos, a la novia, a los papás. Pasa mucho con las personas que ni siquiera tienen el valor para decirle a sus papás quiénes son. Son las personas que los trajeron al mundo.
Ellos los hicieron, ellos han dado la vida por ti y ni siquiera les puedes decir la verdad de qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, con quién sales. Porque bueno, también los papás tienen una mente tan cerrada y quieren sobreproteger todo que de repente uno les empieza a decir qué te gusta, quién eres, y en vez de aceptarte lo que te dicen es deja de estar pensando esas cosas. Y ahí es donde te quedas, wow, ¿se las digo o no se las digo? De verdad, debes de tener un compromiso demasiado bueno contigo, demasiado excelente contigo, para poder ser tú con tus papás. Pero a pesar de que en la realidad eso no se vea coherente, no se vea congruente, necesitas entender que el mayor regalo para nuestros papás es decirles la verdad, es decir, quiénes somos. Y el papá es un ejemplo, pero lo deberíamos hacer con nuestra relación, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con los compañeros del trabajo, en el trabajo, con las personas cercanas a ti. Deberíamos de llegar, quitarnos la máscara y decirles, a ver, yo soy ¿cuál es el problema? Seguramente te vas a quedar sin amigos, seguramente tus papás te van a terminar desheredando, te van a terminar enojando. Y este va a ser otro capítulo próximamente que se llama el fracaso de mamá o el fracaso de papá. Llega un punto en el cual uno empieza a crecer y se da cuenta que ni siquiera tiene ganas de ser lo que la mamá quiere. O que el sueño que papá tenía con uno no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Un ejemplo es, mi papá es astronauta, yo quiero ser estilista. Y el papá vive frustrado porque no puede cumplir el sueño en el hijo, y el hijo vive frustrado porque el papá no lo acepta como es. Pero siempre queremos terminar convenciendo a las personas de lo que nosotros creemos. Se llama respeto. Y vuelvo a citar el capítulo 1, relaciones conscientes. No tiene que ser una persona, puede ser tu papá, tu hermano, tu pareja. Una vez pasando la noche oscura del alma, hay veces que las personas llegan hasta ahí y no aguantan esta realidad y ni siquiera la quieren vivir. Empiezas de entrada a aceptarte, a darte cuenta que no eres una buena persona o que no eres lo que tú piensas de ti. Una de las preguntas que me hicieron cuando me di cuenta que no era lo que yo creía era de, Max, ¿te gustaría tener una persona, te gustaría tener una pareja igual a ti? La primera impresión fue de, no quiero, no me gustaría, es más, ni siquiera me aguantaría. Piénsalo un rato. Después, esa es la mayor guía para saber qué es lo que quieres ser. Conviértete en la persona con la que te gustaría compartir tu tiempo. Esa persona que te respete totalmente. Digo, esto va a variar de acuerdo a lo que muchas personas quieran. Pero en lo profundo, en lo más profundo del ser, tú y yo somos iguales. Somos lo mismo. Venimos en blanco. Lo único que nos diferencia es el cuerpo y las hormonas que podemos producir por dentro y las decisiones que tomamos en base a las circunstancias que hemos vivido. Pero somos seres humanos. Sentimos igual. Te puedes hacer el fuerte. Te puedes hacer la valiente. Te puedes hacer el enojón, el prepotente, el feliz, el amargado. Puedes hacerte pasar por lo que quieras. Pero son emociones que todos sentimos. Y uno sabe, uno aprende a controlarlas o a saberlas llevar. Una vez que termina la primera parte, que es la noche oscura del alma, viene la segunda parte que Carl Jung le llama el ermitaño. En el ermitaño uno se empieza a cuestionar todo y empiezas a buscar respuestas. Ya las respuestas de la sociedad no te llenan. Te empiezas a dar cuenta que algo está mal. Te empiezas a dar cuenta que las cosas pueden ser diferentes. Cuando la etapa del ermitaño empieza, uno empieza a llenarse de conocimiento. Uno empieza a estudiar. No se clava con lo que dice una religión. No se clava con lo que dicen los budistas, los cristianos. No se clava con las enseñanzas antiguas. No se clava con nada. En realidad, empiezas a hacer un collage de todo lo que has visto, lo que has aprendido, lo que has hecho, lo que has experimentado y empiezas a generar tu propia opinión, que es la que creo que tiene más valor. Tu propia opinión, buena o mala, nadie tiene la verdad absoluta, pero ese es tu valor. Es tu decisión y tu opinión real, auténtica, de ti. Lo que te diferencia de los demás no es pensar como ellos, sino pensar diferente. Recuerda este dicho, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho.
Cuando estás en la etapa del ermitaño te das cuenta que la que había sido tu verdad era la verdad de todos menos la tuya. Empiezas a cultivar tu verdad y empiezas el viaje del autoconocimiento. Empiezas a percibir la vida de una manera diferente. Las cosas ya no te pasan a ti. Dejas de estar peleado con la vida. Entiendes que las cosas pasan por algo y si empiezas a hacer un recapítulo de toda tu vida, te das cuenta que nada pudo haber sido diferente. Y es cuando te das cuenta que probablemente todo lo que vaya a pasar ya fue y tiene que ser. Después te puedes ir un poquito más profundo y hacerte preguntas como, ¿de verdad tengo elección o solo estoy experimentando qué es ser más? ¿O qué es ser tú? Dejas de juzgar y empiezas a describir. Empiezas a entender cada una de las situaciones que la gente ha tenido en tu realidad. Empiezas a entender por qué la gente se molesta, por qué la gente es así, por qué la gente la riega, por qué hay gente buena, por qué hay gente mala, o a lo que queremos llamar bueno o malo. Un ejemplo que me pasó a mí fue que cuando no tenía un trabajo estable, me levanté un lunes en la mañana, 8 de la mañana para ser exacto. En ese entonces fumaba y yo venía en el carro fumando, prendí un cigarro y de repente volteé a ver por el retrovisor y venía un tipo pitando así con un montón de prisa. Y lo primero que volteo a ver cuando me rebasa es de cómo hay gente amargada. Y lo juzgué. Y en ese momento no entendía nada. Después, 4 años después, con un trabajo estable y la responsabilidad a lo máximo, un lunes en la mañana salgo de volada de la casa y enfrente de mí venía un tipo lento, como que se acaba de levantar, estaba prendiendo un cigarro. Y cuando lo rebasé me lo quedé viendo con la cara de yo estaba ahí. Yo estaba viviendo mi experiencia, la experiencia de cuando me levanté, prendí un cigarro y volteé y juzgué a la otra persona por haberse levantado tarde y ¿por qué corres? ¿Por qué vas deprisa? Y después entendí que todos vivimos circunstancias diferentes y todos vamos aprendiendo en base a lo que nos pasa. Nada está bien, nada está mal. Venimos a experimentar la vida. Venimos a experimentar qué es ser un ser humano. Dejas de ponerle etiquetas a las cosas y empiezas a ver la perfección en todo. Y ahora es la primera vez en la que empezamos a tener una decisión consciente. Yo no tengo la decisión de poner al sujeto enfrente cuando tengo prisa o no, pero sí tengo la decisión de cómo siento ese momento y esa experiencia. Tengo la decisión si me molesto o lo entiendo. Algunos le llaman a esto vivir en la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? Los colores son más nítidos, la vista se aclara. Ojo, estoy hablando desde mi experiencia. Comenta para ver cuál es la tuya. Dejas de recordar el pasado, ya hubiese sido feliz o triste y empiezas a vivir en el presente. Empiezas a dar cuenta de esos micromilagros que pasan a cada rato. Y si quieres saber un poco más y te interesa, puedo preparar un video sobre esto. Paso 3. Una vez que te quitas el velo de los ojos y empiezas a vivir en la quinta dimensión, te das cuenta que por algo pasó lo que tenía que pasar. Empiezas a darte cuenta que hay algo más allá de... Y empiezas a generar tu propia creencia. Esa es una parte muy chingona porque te das cuenta de por qué piensan así los budistas, los cristianos, los mormones, los ateos. Bueno, los ateos no. Honestamente creo que el ateo solamente está tan desconectado que decide no creer en nada. Pero empiezas a darte cuenta que las religiones no son más que la interpretación de la vida de una persona. Y en lo que he aprendido y por experiencia propia, Jesús, Krishna, Buda, Quetzalcóatl no vinieron a que nosotros lo siguiéramos. Vinieron a darnos el ejemplo de ser diferentes y ser auténticos. Ellos eran diferentes y tenían un manejo y un control de la realidad que ahora entiendes por qué Jesús revivía muertos y caminaba en el agua. Por qué Buda trascendió y desapareció. Por qué los iluminados como Hermes Trismegisto hacían milagros. Entendían la realidad y con ese nivel de conciencia podían incluso manipularla. Pero ese seguramente será otro tema. Y hacía mención a eso porque en el punto 3, compartir se vuelve una responsabilidad. Como lo he mencionado en el capítulo 1 y 2, una vez que tienes el conocimiento de esto, y no hablo de libros, los libros siempre son necesarios,
para que tengas más tela donde cortar, pero lo verdaderamente importante es tu opinión, es lo que tú creas, es la compilación de todo lo que has leído, de todo lo que has vivido, de todo lo que has aprendido y generar tu propio criterio. A veces podrá sonar bien fumado, pero es tuyo. ¿Comprendes qué es lo que haces aquí? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Para dónde vas? ¿Y cuál es tu responsabilidad contigo mismo? ¿Entiendes cuál es tu responsabilidad con la realidad? Tú eres responsable de todo. Ayudarte a ti y a tu reflejo no es una obligación, es parte de entender qué es lo que hacemos aquí. La otra persona no ha tenido las mismas circunstancias de tú ni la misma suerte que tú de haber nacido en un núcleo familiar quizás donde hayas tenido un poquito más de información. La otra persona quizás no tuvo la misma experiencia que tuvo, la misma suerte de tener las experiencias que tú tuviste para poder desarrollarte y ser quien eres hoy día. Una de las cosas más importantes, dejas de juzgar y empiezas a entender que todos estamos viviendo nuestro proceso. Hay muchos ejemplos de esto. Hay gente que tiene éxito muy chico, hay gente que tiene éxito a edad mediana y hay gente que tiene éxito muy grande. La definición de éxito seguramente será otro tema que debatir. Solo estamos viviendo nuestro proceso. Igual que tú, igual que yo, igual que todos, como humanos, como humanidad, como una raza. Hoy, mírame aquí, construyendo los sueños. Poco a poco. También tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo responsabilidades, soy hijo, soy hermano, soy compañero de trabajo, tengo demasiadas responsabilidades en el trabajo. Hoy vine, corrí, puse la cámara, ya tenía escrito el guión desde hace 2 días y dije, hoy tengo que grabar, pero tengo que cumplir con lo que me propuse de sacar un video cada lunes. Y de verdad que sí es un trabajo, pero estoy empezando a hacer lo que me gusta. En la tercera parte, en ese camino, en ese viaje del héroe que Carl Jung recita en su libro, El viaje del héroe, hay una noche oscura del alma donde dejas de ser el antiguo tú. Para mí es como un bautismo. En la segunda parte, empiezas a llenarte de conocimientos, a deshacerte del antiguo tú y empiezas a generar tu propio criterio. Empiezas a llenarte de información y a tener tu propia voz. En la tercera parte, después de haberte quebrado, haber aprendido y haber generado tu propio criterio, necesitas o viene la responsabilidad de compartirlo. De que si estás pasando por una etapa similar, entiendas que es tu proceso. No hay un mal que dure 100 años ni hay un tonto que lo soporte. La vida es así. Sube y baja. Y de repente estás feliz, y de repente estás triste, y de repente estás feliz, y de repente estás triste. El secreto está en que cada vez que estés aquí lo disfrutes al 100 y que entiendas que no siempre vas a estar aquí, que va a haber un punto donde tienes que aprender, donde le vas a poner la etiqueta de que está mal. Te hubiera gustado no vivir esas experiencias, pero creo que el verdadero secreto es que aprendas a pasártela bien incluso cuando estés abajo, incluso cuando estás teniendo un mal momento, cuando estás teniendo un mal día. Ser un poco consciente y recordar, me está pasando para aprender. De verdad que cuando uno empieza a gestionar sus emociones y uno empieza a entender por qué pasan las cosas en la vida, en vez de estarte quejando de lo que te está pasando, empiezas a agradecer y empiezas a sacar tu mejor versión, que ese también seguro será otro tema. Y bueno, para despedirme, último punto de reflexión, se tocaron 3, y esta es mi opinión personal como en todos los videos. Todos estamos en este viaje de vida, todos estamos en este proceso. Nadie nos enseñó a vivirlo, a recorrerlo o a caminarlo. En realidad, en la generación donde crecimos nosotros, de 20, 30, 40, nuestros papás ni siquiera tenían acceso a la información a la que tenemos hoy día. Ni siquiera les dieron chance de pensar. Nos tuvieron sin juzgar, solo entendiendo el contexto histórico en el que vivieron. Nos tuvieron porque era lo que seguía. Nos tuvieron por una presión social de la familia de ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener tus hijos? Y fueron manipulados, no nada más por la familia ni por la sociedad. Cuando empiezo a crecer y nos empezamos a dar cuenta de eso, entendemos que hicieron su mejor papel.
que seguramente mamá y papá, dentro de lo mucho o poco que sabían, lo hicieron con todo el amor posible. Nosotros, sin entender, a veces lo juzgamos, les recriminamos y no los entendemos. Si hay que tener algo claro es que lo trataron de hacer lo mejor posible. Pero eso no es lo complicado. Y no existe un juicio hacia los papás una vez que entiendes. Ahora, la responsabilidad más grande es qué vas a hacer con tus hijos. Que también ese va a ser otro tema. Creo que tenemos una responsabilidad grande, no nada más con nuestros hijos, sino con todas las personas. Primero, ser ejemplo, que está bien complicado. Es ser un buen trabajador, ser un buen hijo, ser un buen compañero, ser una buena pareja, cuidarte, tener buenos hábitos de comida, no lastimarte, preocuparte por ti y de ahí preocuparte por las demás personas. Y una vez que logras todo esto, viene la plenitud. Y si te das cuenta, no estoy hablando del dinero. Hay gente que tiene un chingo de lana y no es feliz. Hay gente que no tiene ni un peso y la están pasando de maravilla. El dinero puede hacer feliz a mucha gente y tengo conocidos que dicen que ¿qué prefieres? ¿Llorar en un yate o llorar en una choza? Yo prefiero no llorar. Yo prefiero no sufrir. Y el sufrimiento es subjetivo. Tú decides si sufres o no. Tú decides qué enfoque le das a lo que te está pasando. Sufrir es una elección y creo que son de las pocas cosas en las cuales nosotros decidimos. Ser feliz también es una elección. Recuerda el libre albedrío. Dios, dentro de su magnificencia y dentro de su amor, lo único que nos dio fue la capacidad de decidir cómo nos sentimos viviendo esta vida, viviendo la experiencia humana, siendo tú, siendo yo, siendo mamá, papá, hermanos, siendo los niños de la calle, siendo los magnates millonarios. A lo mejor en este momento de la historia no te toca estar consciente dentro de ese avatar, que ese seguramente será otro tema. Y bueno, hasta aquí queda, espero que te haya gustado. Comparte, dale like, la verdad creo que esta es una misión, me toca hacerlo, por eso trato de tomar un tiempo fuera del trabajo. Es una responsabilidad compartirlo. El sufrimiento es una elección, no tienes por qué sufrir, eso tú lo decides, pero sé que a lo mejor ni siquiera lo habías pensado o no te habías dado cuenta. Deja de sufrir. Sufrir está en tus manos. Deja de hacerte la víctima y empieza a tomar responsabilidad de tus acciones. Tú empiezas a cambiar primero las cosas en las cuales tienes control, como tus hábitos y tu forma de pensar, verás cómo tu realidad va a cambiar. ¡Chao!